¿Hemos cruzado el Rubicón en cuanto a matar líderes nacionales durante la guerra? El asesinato selectivo del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, por parte de Israel, ha revivido una pregunta que en gran medida se había evitado en la era moderna. Tan solo unas semanas antes, las fuerzas estadounidenses removieron del poder a Nicolás Maduro de Venezuela. Existen precedentes históricos. Las fuerzas soviéticas mataron al presidente afgano Hafizullah Amin en 1979. Tropas brasileñas mataron al presidente paraguayo Francisco Solano López en 1870. El rey Gustavo Adolfo de Suecia murió luchando contra fuerzas imperiales en 1632, pero la mayoría de esos casos ocurrieron décadas o siglos antes del orden internacional, basado en reglas posterior a 1945. Entonces, ¿por qué estos asesinatos selectivos no han sido más comunes en la era moderna? Eliminar a los líderes de los países es una herramienta efectiva que debería emplearse o una escalada peligrosa que amenaza el orden basado en reglas? Muy bien, ahora es momento de profundizar en este concepto. Ya conocieron a los invitados y les agradezco a todos por estar aquí. Vamos a empezar con que cada uno de ustedes tenga 30 segundos para responder la primera pregunta con un timbre y después podremos profundizar un poco más. Vamos a ir en orden. Vamos a empezar con Dan. ¿El asesinato de Ali Khamenei cruzó la línea o era un objetivo legítimo? Se pueden defender ambas posturas, pero claramente cruzó la línea porque existe un tabú contra matar a los líderes de otros países, casi sin importar la situación. Y creo que es un tabú que se basa menos en una moralidad universal y más en la practicidad, porque el líder que ordena el asesinato de otro, por el simple principio de reciprocidad, potencialmente se enfrenta a un intento de asesinato en su contra. Así que eso está claro. Sin embargo, creo que incluso si es una regla que potencialmente podría tener excepciones. El caso obvio, corriendo el riesgo de perder instantáneamente el argumento al duplicar su concesión, es Hitler. No puedes estar en contra de los asesinatos y al mismo tiempo aprobar la muerte de Hitler. Y creo que la mayoría de nosotros no habríamos lamentado tal resultado. Así que la pregunta es... La siguiente pregunta ¿El asesinato de Khamenei realmente logró el propósito declarado de cambiar la naturaleza de Irán? Y temo que hemos descubierto que no es así. Muy bien, vamos a profundizar más, Dan. Tenemos que pasar al siguiente. Tenemos a John. John, ¿qué tienes que decir sobre esta misma pregunta? Mi respuesta inicial es que depende, y en el caso del líder supremo Ali Khamenei, no creo que un supuesto jefe de Estado pueda esconderse detrás de vestimentas religiosas y luego fingir que no lo es. El líder de un régimen terrorista que está imponiendo una red de organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah y los hutíes, y sus grupos proxy en todo el Medio Oriente participan en terrorismo patrocinado por el Estado contra Estados Unidos y contra Europa, y siembran caos y amenazas en todo el Medio Oriente y en todo el mundo. Y luego pretende que por ser jefe de Estado está libre de la amenaza de asesinato. Creo que es un caso muy específico cuando hablamos de Ali Khamenei. No creo que veas esto aplicado en ninguna otra situación en el actual ámbito internacional. Muy bien, se acabaron los 30 segundos, lo situación de siento. Estados Unidos contra Irán. John, vamos a volver contigo. Jeff, ahora intentémoslo. ¿Qué piensas? Creo que matar a Khamenei estuvo mal. Él era un asesino en masa, así que matarlo no fue como matar a un líder democrático y moral. De hecho, matarlo podría haberse justificado si hubiera habido una alta probabilidad de que fuera reemplazado por un líder compasivo que hubiera traído la democracia a Irán. Pero matarlo fue, de manera predecible, ineficaz e incluso contraproducente para lograr un mejor régimen en Irán y para enfrentar el terrorismo en Medio Oriente. Lo ha convertido en un mártir, fortaleciendo así el régimen que él lideraba. Así que estoy de acuerdo en general con el primer orador y con parte de lo que dijo el otro orador. Muy bien. Ahora vamos a tener más de 30 segundos para decir lo que necesiten. La pregunta es, ¿existe el riesgo de que actores más nefastos vean esto como una señal de que cualquiera es un objetivo válido? Dan. No creo que los actores realmente nefastos necesitaran la señal, pero ¿esto creará una norma en la geopolítica? No creo que necesariamente lo haga, pero claramente bajó el umbral. Putin necesitó que Israel o Estados Unidos mataran a Khamenei, sin importar qué tan efectivo o ineficaz resultara hacer eso, para que él intentara atacar a Zelensky. Lo dudo mucho. Me temo que estamos viviendo en una era donde normas que antes eran ampliamente aceptadas, o al menos normas aceptadas, durante los últimos 80 años de un orden mundial basado en reglas, o tal vez incluso desde la paz de Westfalia, durante los últimos un par de siglos, durante muchos siglos. Creo que esas normas se están erosionando poco a poco, y por supuesto, quien hoy ocupa la Casa Blanca es en gran parte responsable de mucho de eso, pero en general, me temo que nuestro mundo se está volviendo cada vez más jovesiano,
y cada vez menos delicado y educado. John, ¿qué tienes que decir al respecto? Cuando hablamos del contexto del orden internacional basado en reglas, en gran medida es una ficción benigna que los países aceptaron, especialmente en la era posterior a la Guerra Fría, cuando no teníamos una gran disrupción de potencias del tipo que vemos ahora en los últimos 15 años, por la China comunista, por la Rusia imperial y por un Irán muy agresivo y hostil en Medio Oriente. Así que hoy tenemos un contexto geopolítico muy diferente al que teníamos hace varias décadas. Y realmente no veo que esto vuelva a suceder, como mencioné en la respuesta inicial en otras áreas. Esto fue muy específico para Ali Khamenei. No veo a ningún otro, entre comillas, líder nacional que esté siendo objetivo de Estados Unidos. Y como dijo una vez otro escritor, los regímenes asesinos asesinarán. Realmente no hay ningún elemento disuasorio contra alguien como Ali Khamenei, quien ordenó a Qasem Soleimani matar a miles de estadounidenses en Irak durante los 20 años de guerras en Medio Oriente. Y por eso Soleimani era un objetivo legítimo de Estados Unidos. Y gran parte de la animadversión de Khamenei contra Estados Unidos se basa en lo que ellos consideran la necesidad de venganza por la ejecución de Soleimani en 2020. Jeff. Mi opinión es simplemente que es sumamente útil tener una prohibición generalmente reconocida de matar a jefes de Estado. Y el valor de la prohibición es que protege a los jefes de Estado, que son esencialmente buenos, que han sido elegidos democráticamente. No queremos que esos líderes sean perpetuamente vulnerables. Sí creo que puede haber excepciones. Mencionaste al principio, o alguien lo hizo, que el asesinato de Hitler habría sido bueno. El complot de asesinato fue frustrado y fue principalmente doméstico en lugar de internacional. Pero aún así, la muerte de un líder de un régimen realmente malvado puede ser una parte esencial de lo que se reconoce en el derecho internacional como la permisibilidad ocasional de la intervención humanitaria, para proteger a una población de su propio gobierno y para proteger a otros estados de un gobierno forajido de ese tipo. Así que no podemos descartarlo por completo, pero sí necesitamos distinguir entre buenos líderes y malos líderes. Y esa es una distinción que a la mayoría de las personas les cuesta mantener. Espera, aguanta. Solo quiero agregar un pequeño comentario a esto porque cuando hablamos de Maduro, Estados Unidos no mató a Maduro. Lo sacaron y claramente lo trajeron a Estados Unidos. Entonces, eso es, o sea, es más una zona gris dentro de esa misma línea si lo ves como un continuo. Jeff, quiero que tú respondas primero a esa. Está bien. Yo sí creo que, bueno, en este caso en particular, lo que ha pasado es que un líder de un estado soberano ha sido secuestrado y llevado a otro estado para ser procesado penalmente. Deberíamos considerarlo permisible en muchos casos. Arrestar a los líderes de los estados y llevarlos, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, especialmente si han sido acusados por esa corte. Como sabemos, Putin y Netanyahu lo han sido. Yo creo que sería perfectamente aceptable arrestar a cualquiera de los dos o a ambos y llevarlos a La Haya. Dan? Mira, el tabú contra los asesinatos no puede verse, para responder a tu pregunta, al mismo nivel que cualquier tabú que pueda existir contra arrestos, detenciones o secuestros. Simplemente no es el mismo nivel de actividad que plantea cuestiones morales. No hay moralidad involucrada. Terminas discutiendo sobre la legalidad y algunas personas podrían cuestionar la validez de cualquier cosa hecha por la CPI porque prefieren la soberanía sobre cualquier otra cosa. Y también podrías irte al otro extremo. Yo diría que, como empecé a decir en mis comentarios originales, la teoría de la guerra justa en realidad, y esto ha evolucionado a lo largo de los milenios, permite la muerte de combatientes y también de líderes. No creo que necesariamente sea una cuestión moral, sino más bien una cuestión práctica. Así que, en cuanto a Ali Khamenei, estoy dispuesto a hacer un mea culpa. Yo pensé que se aplicaban las condiciones. Pensé que era lo suficientemente parecido a una dictadura de una sola persona como para que el sistema pudiera colapsar si matabas a Ali Khamenei. Y así, en los primeros días, aunque era perfectamente consciente de que se había cruzado una línea, que se había violado el tabú,
que se había coqueteado con un gran peligro, yo estaba inclinado a celebrarlo. Y yo esperaba un resultado diferente. Ahora no resultó así por varias razones, incluyendo el abismal fracaso estadounidense para planear el inevitable bloqueo en el estrecho de Hormuz. Pero el sistema iraní ciertamente se manifestó y demostró que, aunque puedan ser malvados y tóxicos, el sistema resiste incluso la muerte de una sola persona. Y en una situación así, la violación del tabú puede que no valga la pena. Cuando escucho a John hablar, me parece que está hablando sobre quién merece morir. Claro, mucha gente merece morir. Y Jeff habla de cómo, ya sabes, los líderes mundiales, ya sabes, los que son a la vez democráticos y buenos, deberían ser protegidos. Pero esos son una minoría de los líderes mundiales en el escenario mundial hoy en día. Así que volvemos a las cuestiones prácticas. Y en términos prácticos no veo que Irán haya sido debilitado. Un tabú útil fue violado. Y por eso temo, y lo digo con gran renuencia, temo... John, Podría haber espera, sido lo perdón, mismo. Dan, te interrumpo. Tengo que darle a John la oportunidad de intervenir. Solo digo que fue un error. Sí. Temo que fue un error. Adelante. Me encantaría escuchar tu opinión general sobre toda esta Correcto, sección. correcto. Sí. Gracias. Sí, permíteme desglosarlo en 3 subtemas, si me lo permites. Sobre la legalidad, como sabemos, el derecho internacional solo puede hacerse cumplir por aquellos países que realmente están dispuestos a hacer cumplir el derecho internacional. No existe una fuerza policial internacional, así que la ley, el marco legal internacional, solo es tan válido como el mecanismo de aplicación. Y la Corte Penal Internacional está a punto de ser completamente abandonada por Estados Unidos, que nunca la apoyó desde el principio, porque somos el único país que tiene tropas estacionadas en docenas de países alrededor del mundo, y eso pondría al soldado estadounidense en un riesgo tremendo. Así que vas a ver que surge un gran problema, tal como lo mencionó el secretario Rubio hace varios días aquí en Washington. En segundo lugar, sobre la moralidad, yo digo, comparado con qué, no estoy seguro de por qué se consideran injustificados los asesinatos cuando se permiten bajas masivas de civiles e invasiones de países enteros. Cuando es un líder en particular quien está causando los problemas en el país o en una región, o sanciones que están deliberadamente destinadas a empobrecer a millones de personas en un país, y porque eso es moralmente aceptable, pero asesinar al individuo responsable del caos, de la amenaza y de los peligros no lo es. Y en cuanto a la practicidad, creo que fue Jeff quien mencionó ese punto y estoy totalmente de acuerdo. En última instancia, el país que está llevando a cabo el asesinato debe correr ese riesgo con la esperanza de que el resultado sea mejor. Si el resultado es peor, entonces fue un error asesinar. Pero de nuevo, no veo nada más en el panorama internacional actual donde alguien más pueda ser objetivo de un asesinato, como lo fue Ali Khamenei, dado el hecho de que él aprobaba operaciones terroristas contra sus vecinos, contra países lejanos, contra líderes nacionales. Recuerda, fue la administración de Biden la que procesó a un ciudadano pakistaní en el verano de 2024 y a un ciudadano afgano a finales de 2024 por intentar asesinar al expresidente Donald Trump en Estados Unidos. Así que nadie empezó esto excepto del lado iraní. Y la idea de que vamos a dejar que Ali Khamenei se esconda detrás de su vestimenta como clérigo chiita y olvidemos el hecho de que es un líder terrorista de un régimen terrorista que está tratando de someter a la región y al mundo a una amenaza nuclear, creo que esto hace que este tipo de discusión sea insostenible en muchos... Si estamos hablando de salir del Khamenei, closet, está bien. Si estamos hablando de otros líderes nacionales, no veo que eso suceda en un futuro cercano. Nadie aquí, sorprendentemente, está diciendo que no se lo merecía o que hay algo automáticamente inmoral en eso. Creo que hasta cierto punto los tres estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿cuál fue el costo? Y claramente hay un costo al violar un tabú y cruzar una línea. ¿Valió la pena en el caso de Irán? Y por supuesto, Khamenei era un gran malhechor. Pero vemos que Irán, en su ausencia, difícilmente se ha acobardado, no parecen tener miedo. Y sus líderes actuales, si acaso, son aún más descarados que él y no solo no han retrocedido en ninguna de sus posturas anteriores, sino que las están reforzando. Así que tengo que preguntarme si propiciar, porque eso fue lo que pasó, el asesinato de Trump y Netanyahu en este caso, porque eso es lo que van a intentar hacer ahora mismo. ¿Valió la pena? Y para mí no está tan claro que la respuesta sea así como lo estaba antes. Tristemente, el 28 de febrero, y por cierto, hay otros líderes en el mundo cuyos actos malvados podrían propiciar el tipo de asesinato justificado del que hablas. Y ya sabes, el número 1 podría estar sentado en el Kremlin. Jeff. ¿Qué opinas tú? Sí, Podría, Jeff. yo también puedo también agregar que
La descripción que John dio de Jamenei aplica a líderes que él bien podría aprobar como Netanyahu, quien ha sido culpable de mucho terrorismo y asesinatos en Gaza y en Líbano y Necesito otros reaccionar a lugares. eso. También controla armas nucleares. Armas. ¿Puedo? ¿Por qué deberíamos asumir que Netanyahu tiene derecho a tener armas nucleares ¿qué y tal otros esto? no? Netanyahu fue debidamente elegido en Israel no solo una vez, sino que para mi pesar muchas veces. Netanyahu no solo fue un líder elegido democráticamente, sino que sus diversas políticas generalmente no han sido agresivas, sino defensivas. Podrías decir que se pasó de la raya. Mira, los espectadores de I24 y otros canales saben, creo, bastante bien que no soy fan de Netanyahu. Pero honestamente, compararlo con Ali Khamenei, un terrorista absolutamente despreciable en el escenario mundial, creo que es injustificado. Ahora estoy de acuerdo con eso, con la perspectiva de Dan. Jeff. Creo que Netanyahu ha sido culpable de matar intencionalmente a muchas personas inocentes en Gaza y de la matanza masiva de civiles en Líbano. Esta acción no ha sido esencialmente defensiva. En mi opinión, ha estado dirigida en gran medida a tratar de forzar a los palestinos a abandonar Gaza. Israel pudo haber asegurado su seguridad contra lo que quedaba de Hamás después del 7 de octubre de 2023 mediante medidas más puramente defensivas. Así que sí considero a Netanyahu como un terrorista, como un genocida. Él ha sido acusado por la Corte Penal Internacional. Quiero decir, ¿sabes? Puedes hacer la comparación, Emily. ¿Puedo responder? Yo no creo que la comparación sea lo que más me interesa. Simplemente estoy diciendo que si abriéramos la veda contra los líderes políticos que son culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y demás, tendríamos que ir mucho más allá de Khomeini. Jeff, no quiero irnos por ahí. No quiero meterme en este tema, pero solo tengo que decir que si Netanyahu fue un genocida por responder al 7 de octubre, tal vez de una manera demasiado contundente, entonces me pregunto si piensas lo mismo de Truman, no solo por Hiroshima, sino también por Nagasaki. De hecho, de Obama, por estar detrás de la muerte de muchísimos civiles en Mosul. Teniendo a bastantes Truman genocidas. recibió culpable de una forma atroz de terrorismo al bombardear y destruir 2 ciudades japonesas. Sí, solo digo que creo Si me que eso es permiten intervenir terrorismo en esta puro y discusión, simple y Dan- probablemente el peor terrorismo que el mundo Muy haya bien, conocido. entonces John, empieza. John, adelante. ¿Quieres decir algo? Sí, quiero. Y Daniel mencionó un punto interesante sobre otros precedentes. Tengamos en cuenta que el presidente Barack Obama en 2011 ordenó ataques militares para ejecutar a Muammar Gaddafi. No escuché a nadie en el mundo quejarse sobre reparos ante un posible asesinato en 2011 cuando era el presidente Obama. Es muy interesante que esto esté ocurriendo hoy en este contexto de una alianza entre Trump y Netanyahu contra Khamenei. Y de nuevo, Jeff, cualesquiera que sean tus sentimientos particulares sobre Netanyahu, mi punto es que no veo a ningún gobierno extranjero que, tras haber sido alentado por el asesinato de Ali Khamenei, ahora decida que está bien atacar a Netanyahu. Si alguien quiere atacar a Netanyahu o a cualquier líder israelí para el caso, no creo que necesitaran la ejecución de Khamenei para tener luz verde por su cuenta. John, creo que eso Así está que no mal. veo que haya Creo que ninguna eso luz que está tenga mal. alguna raíz. Habiendo sido cruzado aquí, ese es mi punto. Y no creo que haya ningún líder nacional, incluido Putin. No sé si algún líder gubernamental en cualquier parte del mundo tenga intenciones de asesinar a Putin, incluido Zelensky. Así que quiero ser realista aquí sobre si hay algún precedente y simplemente no los veo. Creo que esto es algo muy específico. John, creo que Asunto seríamos sobre el llamado ingenuos. líder Seríamos supremo de Irán. ingenuos si no nos diéramos cuenta de que a los ojos de los iraníes hemos validado el asesinato de los líderes de Israel y de Estados Unidos. Prácticamente han dicho que ahora lo tomarán como una cuestión de principio. No sé siquiera si se limitaría a los líderes actuales de esos dos países. Definitivamente hemos abierto una caja de Pandora. Y los iraníes ahora ciertamente están decididos a vengarse Muy a su bien, manera. eso es todo. Perdón.
Dan, gracias a todos. Esto fue un tema muy interesante. Gracias de nuevo a Dan, John y Jeff. Y por favor no se vayan a ningún lado. Volveremos enseguida después de la pausa